Saludos amigos y bienvenidos de nuevo a una nueva presentación de el Centro Diurno El Tejar Virtual. Estamos en Navidad y desde ya, desde siempre les decimos feliz Navidad. Esperamos que la hayan pasado bien y que estén disfrutando de estos días tan bonitos que en esta época tan especial del año se nos permite disfrutar. La vida es lindísima y bueno, hay que disfrutarla al máximo. Mi nombre es Eduardo Méndez y estamos acá, estamos al pie de lucha, acá en el Centro Diurno El Tejar, y en esta tarde, hoy martes 27 de diciembre, hemos decidido sacar un ratico para conversar con ustedes y con algunos adultos mayores acerca del cuidado de nuestras emociones en Navidad. A veces nos da como que nostalgia, nos sentimos así como que un poco bajos en el ánimo, pero bueno, eso tenemos que ver cómo lo asumimos, cómo lo abordamos para disfrutar más esta fiesta de Navidad y principio de año. ¿Y quién más para abordar este tema que el experto que tenemos en el Centro Diurno El Tejar, Eduardo Carrillo? Él es psicólogo y él es gerontólogo. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Eduardo, un placer estar por acá en estas fechas. Un saludo para todos que están conectándose y que se van a conectar a lo largo de la actividad. Y bueno, y desearles una feliz Navidad. Ya estamos un par de días después de estas fechas importantes, pero todavía no termina el fin de año. Sigue siendo fechas muy significativas para la gran mayoría de costarricenses y esperamos que les agrade mucho la actividad que traemos para el día de hoy. Bueno, y más allá también para la gente que nos mira en Chile, en Colombia, en Perú, que nos siguen en México, que nos siguen en Estados Unidos, para todos ellos sabemos que este tema les puede servir. Bueno, algunos adultos mayores están por allá del otro lado del Centro Diurno El Tejar, ya preparados con nuestro compañero David, que nos va a dar el pase, ¿verdad?, para hacerle las preguntas al especialista Eduardo Carrillo con el tema que hoy traemos a ustedes acá en el Centro Diurno El Tejar Virtual, cuidando nuestras emociones en esta época de Navidad. Me dicen que doña Marta ya está lista, así que vamos a la primera consulta de los adultos mayores del Centro Diurno El Tejar. ¿Es malo sentirse triste en estos días de Navidad? Buena pregunta, Eduardo. ¿Es malo sentirse triste en estos días de Navidad? Ciertamente la pregunta de doña Marta es muy interesante. Digamos, una pregunta que está muy a flor en estas épocas donde por la importancia y significado que le asignamos a las fechas, usualmente hay personas que pueden llegar a sentirse tristes. Esa pregunta me gustaría dividirla o darle dos enfoques. Por un lado, el tema de la tristeza, ¿verdad? Reconocer que la tristeza es una emoción que tenemos los seres humanos, una emoción que es normal, que está ahí, que está presente, como muchas otras, ¿verdad? Como la felicidad, como la ansiedad, la sorpresa, inclusive. Entonces, eventualmente, esa emoción lo que nos está dando es aviso, nos está indicando que nuestro cuerpo, que nuestra mente está percibiendo algo. En este caso, algo que está sucediendo o en algo que estamos pensando que nos está generando, pues de cierta manera, un malestar. Esa emoción es natural, como les mencionaba, es totalmente normal. No hay que tener miedo a ella. Sin embargo, muchas veces la intensidad o la duración de esta emoción, de la tristeza en este caso, puede ser algo que nos desborda, algo que nos puede sobrepasar, y en esos casos cuando nos empieza a ser incapacitante o empieza a alterarnos o empieza a incidir negativamente en nuestro día a día, en nuestras actividades, ¿verdad? Que no son de nuestro agrado o que nos dificulta compartir con otros, en ese momento la emoción, la tristeza, empieza a ser dañina para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, es normal que una fecha que es significativa, una fecha que usualmente compartimos en familia, si alguien tuvo alguna pérdida, si alguien tiene algún recuerdo importante de algún ser querido que ya no se encuentra con nosotros, puede sentirse triste, y esto es normal, esto no está mal. El problema radica en que esta emoción se desborde y nos tenga o nos genere dificultades en el día a día, ¿verdad? Ahí es donde encontramos un problema y ahí es donde hay que actuar. Ya dependerá de las circunstancias, de las posibilidades de cada uno de nosotros, de nuestras propias herramientas para lidiar con esta emoción. ¿Qué haremos, verdad? O eventualmente buscar ayuda. Sin embargo, la tristeza por sí sola no está mal. El tema es cuando esa emoción, que es normal, se desborda y nos afecta en el día a día. Ahí es cuando hay que buscar, pues, atención, ¿verdad? O buscar ayuda, que en muchos casos, pues, puede ser la mejor opción.
Y claro, y esa ayuda puede venir de algún familiar, es importante conversar, socializar. Esa ayuda puede venir también de nuestra propia decisión, Eduardo, de seguir siendo resilientes. Por ejemplo, si me siento mal, ¿verdad? Salir a caminar, escuchar música, hacer las cosas que me gustan. Ciertamente las estrategias que cada uno pueda emplear va a depender de ese rango de posibilidades y la misma experiencia que nos ha dictado la vida, ¿verdad? Personas adultas mayores tienen muchísima experiencia de la que pueden apoyarse para encontrar la mejor herramienta del día a día, ¿verdad? No todos contamos con la misma red de apoyo, no todos contamos con la misma familia o las mismas condiciones familiares. Sin embargo, siempre es importante buscar no mantenernos solos en estas épocas, ¿verdad? Que son altamente significativas en interacciones, que son altamente posibles. El riesgo de que esa pérdida nos esté calando y nos esté generando algún malestar, es importante no mantenernos alejados de nuestra red de apoyo, ¿verdad? Ya sea nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de centro diurno, incluso colegas, ¿verdad? Es importante mantenerlo. Y ciertamente, ahorita más adelante probablemente podamos conversar, hay diferentes estrategias para abordar las emociones, ¿verdad? Para lidiar con ellas. Unas están enfocadas en resolver el problema, otras están enfocadas en contener la emoción. El uso de ambas estrategias es lo más ideal. Caminar es una estrategia que nos ayuda a disminuir la aparición de las emociones, ¿verdad? Pero también hay que lidiar con aquello que está pasando al interno nuestro para poder minimizar ese aspecto, esa circunstancia que nos está calando y nos está diciendo, bueno, pensamos de esta manera y nos está generando tal malestar o tal emoción, ¿verdad? Hay que también aprender a lidiar con ello. Claro que sí. Ya está lista doña Mari Valverde, ella es adulta mayor del Centro Diurno El Tejar. La tenemos por allá en el Salón B del Centro Diurno El Tejar y nos hace su consulta. ¿Por qué algunas veces nos cuesta superar algo? Buena pregunta. ¿Por qué algunas veces nos cuesta superar algo? Y con estas emociones que a veces no controlamos en estos días, en estas fiestas especiales, como que se nos recalca un poco más. Adelante, Eduardo. Gracias, Eduardo. Bueno, esta pregunta es bastante buena, bastante atinada. Sin embargo, es de esas preguntas que no tienen una respuesta como la que uno quisiera dar, la verdad. Es una pregunta compleja, en realidad, porque no es tan sencillo. El por qué no superamos algo va a depender de un sinfín de factores, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, inclusive, tenemos la tendencia a confundir entre lo que es superar y lo que es elaborar, ¿verdad? O aceptar algo, porque no siempre el superar es olvidar, que muchas veces creemos que para haber superado algo tenemos que habernos olvidado del evento, ¿verdad? Y eso muchas veces no es posible, no es una realidad. Entonces, hay dos principales factores en los cuales me gustaría centrarme en cuanto a por qué se nos dificulta superar algunos eventos, algunas circunstancias, ¿verdad? En primer lugar, pues la dificultad de la superación, de la elaboración, de la aceptación de algún evento, de alguna pérdida, de alguna circunstancia difícil en nuestra vida, ¿verdad? Va a depender del valor que le estamos asignando a ese evento, a esa circunstancia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que cada uno de nosotros le da importancia diferente a las cosas del día a día, ¿verdad? Pero lo que para mí es importante no necesariamente es importante para doña Marta, para doña Mari, para don Eduardo. Y evidentemente, según mis propios criterios, según mis pensamientos, según mis principios de vida, yo le voy a asignar un valor y a mayor cantidad de importancia le dé yo a algo, más difícil va a ser superarlo, ¿verdad? Puede ser una pérdida de una persona, de un ser querido, o puede ser, por ejemplo, el no haber logrado conseguir lo que quería, una meta, por ejemplo, en mi vida. Ese valor que yo le asigno a esta circunstancia, a este evento, va a determinar qué tan difícil va a ser para mí superarlo, porque a mayor valor que le asigne, mayor dificultad va a tener. Eso en primera instancia. Y en segundo lugar, tenemos ahora sí lo de las estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Si yo me dedico, por ejemplo, tengo una X circunstancia en mi vida, falleció un ser querido, y yo dedico mi esfuerzo a afrontar la ansiedad, el malestar que me está generando esa pérdida, yo estoy únicamente generando esfuerzos para minimizar la emoción, ¿verdad? Pero el problema sigue ahí, la pérdida sigue estando ahí, yo no he elaborado esa pérdida. Entonces, yo ocupo también de generar estrategias que me ayuden a elaborar la pérdida, a tomar conciencia, a aceptar las circunstancias, ¿verdad? No olvidar, porque eso no es factible, pero sí a elaborarlas y aceptar las circunstancias que estamos viviendo. Y de esta manera poder modificar el impacto que está teniendo esa circunstancia en mi vida. Entonces, dos estrategias, una enfocada en minimizar las emociones y otra enfocada a elaborar las circunstancias,
¿verdad? A trabajarla. Las dos en conjunto dan el mejor resultado. Si yo me enfoco solo en una, por ejemplo, en hacer actividades para que mi ansiedad o mi tristeza se alejen, ¿verdad? Tarde o temprano eso va a volver a estar ahí, va a estar presente, porque cuando yo deje de hacer la actividad o cuando pase el tiempo, ahí va a volver a aparecer el pensamiento, voy a volver a recordar que está ahí el problema o la circunstancia, ¿verdad? Que está la pérdida. Entonces yo tengo que aprender también a elaborarla. Son dos ejes de trabajo que tengo que trabajar coordinadamente, porque si no, pues, si me dedico solo en uno, difícilmente voy a poder elaborarla de manera asertiva y el tiempo va a ser mayor. Entonces se mete en esas circunstancias donde uno dice, qué difícil que ha sido poder superar esto, y es porque quizás las estrategias que estoy acostumbrado a utilizar no han resultado como deberían, porque no estoy basándome en todo el panorama, solamente estoy tratando justamente lo que se conoce como evadir lo que está sucediendo. Claro que sí. Bueno, quiero saludar a doña Roxana Fuentes, que está conectadísima con el Centro Diurno El Tejar Virtual, y quiero invitarlos. El Centro Diurno El Tejar Virtual es una estrategia que ya tenemos casi 3 años realizándola, y donde compartimos información de calidad para las personas adultas mayores y también para sus familiares. Estamos en nuestra página web www.centrodiurnoeltejar.org, y frecuentemente, voy a decir todas las semanas, tenemos actividades virtuales para las personas adultas mayores, desde conversatorios como este que estamos teniendo con Eduardo Carrillo, desde información que usted puede descargar, también talleres virtuales. Tenemos uno que se llama El Holgorio, una revista que se llama Círculo Mayor, que por cierto, este jueves tenemos una presentación especial a las 11 de la mañana con un resumen de las actividades que hemos realizado en este 2022 en el Centro Diurno El Tejar. Y por supuesto, tenemos talleres en Zoom. Y es importante que usted, adulto mayor, participe, porque de alguna forma vamos cerrando esa brecha de competencias, esa brecha de tecnología que a veces nos impide conocer información buena, y que bueno, tenemos que decirlo, esto ha sido de las cosas buenas que nos quedó de la pandemia. Eduardo, don Orlando Maroto, perdón, ya está listo allá en el edificio B del Centro Diurno El Tejar. Adelante, don Orlando. ¿Por qué esta época de Navidad puede resultar muy difícil para algunas personas? Muy buena pregunta. ¿Por qué esta época puede resultar muy difícil para algunas personas? Hace algunos días escuchaba esta canción de Navidad sin ti y sentí que las personas que estaban alrededor mío se pusieron muy tristes y dicen, esta es una época muy difícil para mí. Gracias, don Eduardo. Sí, ciertamente, don Eduardo ya atinaba con el tema de la canción, ¿verdad? De Navidad sin ti. Desde una generalidad, para la gran mayoría de personas que consideran difícil estas épocas navideñas, igual que cumpleaños, igual que son las épocas especialmente donde se comparte o se tiende a compartir en familia, ¿verdad? La razón por la que sucede o se convierte en una época difícil, usualmente, desde una generalidad, es que estamos acostumbrados a que estas festividades, ¿verdad? Se manejen desde un apego importante con nuestros seres queridos. Y cuando existe una pérdida, ¿verdad? Algún ser querido, puede ser la pareja, puede ser un hijo, una hija, esto genera pues que nos empieza a generar un malestar emocional, ¿verdad? Este malestar emocional no necesariamente tiene que ser complejo, no necesariamente tiene que ser algo considerado dañino, ¿verdad? Eventualmente, si yo estoy en una época que para mí era importante compartir con mi pareja, que viví muchísimos años con ellos o con ella y la disfruté muchísimo, y hoy, Navidad, época navideña, no la tengo a mi lado, yo puedo sentir el malestar. Eso es incluso normal, ¿verdad? Es natural de nuestro organismo, de nosotros como seres humanos, que tenemos afectividad. Sin embargo, volvemos al punto, ¿verdad? Si eso se vuelve algo que está dificultando mi día a día, en esas circunstancias tengo que tomar acciones, pero eventualmente, aunque sean épocas difíciles, porque recordamos, porque tenemos sensaciones y emociones que nos pueden generar algún sentido desagradable en cuanto a que nos generan malestar, ¿verdad? Usualmente por esta realidad, por las características o por
las condiciones que están asociadas a estas festividades, que es el compartir en familia, y cuando alguien falta en esa familia, usualmente, o hay una pérdida, es cuando se convierte en difícil. Es ese carácter de dificultad que se le asigna a estas épocas, ¿verdad? En la generalidad, Navidad en este caso, pero sucede mucho en épocas también de cumpleaños, ¿verdad? De aniversarios, cosas por el estilo. Y también podemos agregar que a todo eso, esas fechas están cargadas de un espíritu de unas características altamente espirituales, ¿verdad? Y eso puede también estar generando o siendo partícipe del por qué para mí esta época es difícil, ¿cierto? De ahí en fuera ya tendremos que entrar en la especificidad de cada persona, ¿verdad? Que hay casos específicos donde un evento distinto a una pérdida puede haber generado el malestar o que incluso pues la Navidad no sea lo de ellos, ¿verdad? También se respeta, también se comprende. Pero justamente es por la pérdida de un ser querido que nos afecta, por la falta que nos puede hacer en una época que estamos acostumbrados a que es compartir. Claro que sí. Si usted se está uniendo a esta transmisión, somos el Centro Diurno El Tejar. Hoy estamos conversando con Eduardo Carrillo. Él es psicólogo y gerontólogo. Él es especialista en personas adultas mayores y estamos conversando acerca del cuidado de nuestras emociones en esta época de Navidad. Y también tenemos algunos adultos mayores que nos han acompañado y ya hay dos más que están listos, deseosos de hacerle una pregunta, así que los invitamos a seguir en compañía de este conversatorio. Doña Flor Rojas, tengo que decirlo, la admiro mucho, es una persona carguísima, una adulta mayor ejemplo, y nos tiene una pregunta. ¿Qué consejos nos recomienda para poder enfrentar las pérdidas en la época Navidad? Bueno, precisamente lo que ya estabas diciendo, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos las pérdidas de un ser querido o las pérdidas, qué sé yo, el trabajo o el cambio de vecindario? ¿Cómo abordamos ese duelo, Eduardo? Sí, incluso, Eduardo, es importante mencionar, ¿verdad? Que esa pérdida no solamente es de un ser querido, como usted muy bien atina, sino que también puede ser, digamos, no solamente el trabajo y demás, que nos acabamos de pensionar, incluso el cambio de domicilio, ¿verdad? Tal vez he estado acostumbrado a vivir toda una época aquí en Tejar del Guarco y ahora mis hijos van a vivir Heredia y mis hijos me pidieron que si quería acompañarlos a vivir con ellos, ¿verdad? Y yo decidí que iba a ir, voluntariamente he decidido que voy a ir con ellos, pero eso puede significar también para mí una pérdida del entorno al que estoy acostumbrado y eso puede calar y ser importante para mi día a día. Más allá de todo esto, ¿verdad? De las circunstancias que pueden generar lo que se conoce como el duelo, ¿verdad? Que es el tema que nos mencionaba doña Flor, es importante reconocer que eso es un proceso que sucede siempre que tenemos pérdidas significativas, ya sea de seres humanos o de metas, de algo que sea importante para nosotros a la larga, ¿verdad? Es un proceso que se da naturalmente, es un proceso que no se va lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ir y venir, a veces nos podemos sentir mejor y después otra vez volver a etapas donde nos sentimos un poco más afectados y ese vaivén puede suceder a lo largo del tiempo que nos requiera, y también que es un proceso muy individual, ¿verdad? Cada uno de nosotros lo vive de manera diferente, por el mismo valor que le estamos asignando a la pérdida o a las circunstancias que estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, más allá de esto, los consejos que podemos dar ahorita son muy generales porque dependerá de cada caso, las circunstancias y el por qué tenemos una pérdida, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, una pérdida de un ser querido que la pérdida tal vez del entorno en que vivimos. De eso lo digo yo, pero tal vez para don Eduardo puede ser al revés, por el valor que le está asignando a esas cosas, ¿verdad? A sus recuerdos, a esos eventos. Entonces, uno de los mejores consejos que podemos dar es que nos demos nuestro tiempo, reconozcamos nuestras emociones. Ahora don Orlando también nos decía, por ejemplo, que uno se siente mal en Navidad. A veces uno ni siquiera tiene claridad por qué se está sintiendo mal cuando tiene una pérdida. Entonces, primero que todo, dedicar tiempo a analizar qué es lo que nos está ocasionando este malestar, qué es lo que nos está ocasionando realmente esos sentimientos de angustia, de tristeza, que nos pueden estar perjudicando en el día a día. En generar una reflexión en torno a esto y darnos tiempo. Existen muchos mitos en torno al duelo y uno de esos es que hay que correr casi, ¿verdad? Para poder superar las pérdidas, y eso no es tan sencillo. Cada uno de nosotros va a requerir el tiempo que ocupemos, literalmente, para poder llevar el proceso. Entonces es importantísimo darnos el tiempo y la reflexión para entender qué está sucediendo, porque cuando empezamos a entender qué sucede, podemos empezar a tener o a tomar acción, ¿verdad? Antes de eso, estaremos en un limbo donde estamos pues navegando de manera muy incierta. Y después de eso, hay otros consejos importantes como, a pesar de la pérdida, es importante mantener nuestro autocuidado, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos un proceso de duelo, en el transcurso de vivir este proceso,
nos descuidamos a nosotros mismos. Entonces, un consejo importante para afrontar las pérdidas que nos pide doña Flor en esta época navideña es no olvidar nuestro autocuidado, ¿verdad? Continuar velando por nuestras necesidades, tanto alimenticias como de higiene, y también, ¿por qué no? Como dice don Eduardo, de vez en cuando, arreglarnos y ponernos bonitos, ¿verdad? También es importante para cambiar un poco el panorama. Y a todo esto, don Eduardo, también es importante desarrollar o hacer énfasis en que necesitamos ser flexibles, ¿verdad? Tenemos que aprender a flexibilizar y ajustarnos a nuestras nuevas necesidades o a nuestras nuevas condiciones, ¿verdad? Porque la pérdida también puede ser el hecho de haber tenido un accidente, quebrarme la cadera y ahora tener menor movilidad, ¿verdad? Menor independencia inclusive. Entonces tenemos que empezar a generar estrategias y herramientas, empezar a analizar y reflexionar sobre cómo puedo ser flexible y cómo puedo irme ajustando a esas nuevas circunstancias, ¿verdad? Porque eso me va a permitir realmente afrontar la pérdida de una manera correcta, de una manera asertiva. Eventualmente, si yo no me flexibilizo y me mantengo rígido en mis ideas, en mis criterios o en mis consideraciones, pues eso puede afectar que esa pérdida y este duelo sea mucho más duradero, incluso sea un poco más complejo. No es común, pero en algunos casos, cuando el duelo se vuelve muy complejo, puede llegar a ser algo que se llama patológico, algo que es dañino para nosotros, ¿verdad? Y en esos casos vamos a tener que requerir pues atención, ¿verdad? En ese caso, atención especializada, profesional, de algún experto en salud mental, usualmente profesionales en psicología, ¿verdad? Que nos puedan dar un acompañamiento. No es lo que debería suceder, no es algo que se recomiende, digamos, abiertamente o a la libre, porque no todo el mundo lo requiere. La gran mayoría de personas pasan por un duelo en las épocas navideñas y en otras épocas bastante tranquilo, ¿verdad? Con sentimientos de tristeza, con sentimientos de angustia, pero que a la larga se va superando con el tiempo. En cambio, en aquellos casos donde la flexibilidad y la posibilidad de ajustarnos no están en nuestro panorama, en esos casos pues será necesario consultar con un experto. Y aquí el 101 siempre tiene las puertas abiertas a acompañar a aquellos señores y señoras que lo requieran. Claro, claro que sí. Quiero hacer hincapié en algo que dijo Eduardo, en el autocuidado relacionado con la alimentación. Durante estos días es casi inevitable. Vamos y visitamos a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros amigos y nos van a ofrecer desde rompope, desde tamal, desde algún postre especial, desde panetone, que tanto me gusta, ¿verdad? Muchas de estas cosas son elementos tradicionales y son importantísimas para ir creando o manteniendo nuestra cultura a través de las diferentes épocas que celebramos a lo largo del año. Pero sí, Eduardo, tenemos que recalcar que tenemos que comer con medida, ¿verdad? Para no sufrir alteraciones en nuestro organismo. A veces nos comemos 1, 2, y alguien me decía, yo me como hasta 4 tamales por día, ¿verdad? Y llega enero y estoy pasadito de kilos, estoy sufriendo de colesterol, se me subieron los triglicéridos o comencé a tener problemas de presión alta. Entonces, lo más indicado es comer la porción adecuada, pero también hacer actividad física. Eduardo, doña Lucy Gómez es una de las adultas mayores que ingresó este año 2022 a el Centro Diurno El Tejar y ya está lista con la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para tener felicidad en mi vida? Una menuda pregunta, una pregunta muy importante. ¿Qué puedo hacer para tener felicidad en mi vida? Bueno, usualmente, por relacionar con la pregunta anterior, ¿verdad? Uno de los factores que más está vinculado, que más ha estudiado, ¿verdad? Que puede generar felicidad, va guardando la distancia, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros gustos en cuanto a qué nos puede generar felicidad, es el socializar, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el tema de afrontar el duelo, ¿verdad? No aislarnos es importante. En este caso, cómo ser felices para ir cerrando esta noción de emociones en Navidad, es importante socializar, pero no socializar abiertamente, sino socializar asertivamente, ¿verdad? Hay diferentes formas de compartir con otras personas. La más idónea y la que más está estudiada y más se ha vinculado con generar felicidad es cuando compartimos con alguien más, pero compartimos de manera asertiva. Es decir, tenemos una relación importante, significativa, pero de respeto, ¿verdad? De asertividad, porque si tenemos problemas, dificultades al interior de las relaciones, eso genera siempre malestar, lo cual no es lo que estamos buscando. Entonces, tener relaciones sociales significativas, sanas y por ende asertivas es importante para ser feliz, ¿verdad?
Más allá de esto, hay otros consejos que se han estudiado hace algunos años, se ha venido ya como tratando de hilar, ¿verdad? ¿Cuáles son los tips o los puntos básicos en el que podemos lidiar día a día para generar felicidad en nuestro entorno? Y, por ejemplo, mantenernos vinculados o mantenernos ocupados con actividades que son gratificantes para nosotros, ¿verdad? Eso es muy abierto, porque para mí puede ser gratificante, por ejemplo, hacer manualidades. Para don Eduardo puede ser gratificante, por ejemplo, ir a caminar. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros reconsidere o reflexione sobre qué nos gusta hacer y nos mantengamos ocupados con esas actividades que realmente nos generan gratificación, ¿verdad? Eso es importantísimo para ser felices. Asimismo, también es muy importante para ser felices e inclusive para poder vivir más tiempo es tener una razón por la cual vivir, encontrar un motivo, ¿verdad? Tener metas en el día a día, sin importar la edad, porque eso sucede mucho con adultos mayores que dicen, no, yo soy muy mayor, ¿verdad? Ya no tengo que pensar en eso. No, realmente es importante para ser felices, sin importar cuántos años tengamos, tener una meta o buscar metas que sean importantes, significativas. No es tener una meta por tenerla, sino es una meta que realmente se vincule con nuestros intereses, con nuestras necesidades, con nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y experimentar el día a día de nuestra vida. Entonces, eso es muy importante, siempre el conseguir o preservar metas que tengamos previstas en etapas previas o en esas etapas nuevas de nuestra vida, ¿verdad? Otra forma de mantener o hacernos felices se ha logrado identificar desde la psicología y es que tengamos un estilo de vida organizado y planificado, ¿verdad? No es que tengamos todo bajo control, sin embargo, que la planificación y la organización se han relacionado, se han correlacionado con felicidad. Eso es importante, ¿verdad? La planificación y la organización. Y también, pues que en el afán de buscar soluciones a nuestros problemas, recordemos que hay cosas que no tienen control nuestro, que están fuera de nuestras posibilidades de acción. Y en esos casos donde nuestras acciones o nuestros comportamientos no van a incidir, no van a poder generar ningún cambio en las circunstancias, pues nos tenemos que despreocupar por ello, ¿verdad? Es decir, no preocuparnos por todo aquello que no está en nuestro control. Hay circunstancias que se salen de nuestras manos y pues hay que dejarlas ahí, fuera de nuestras manos y también fuera de nuestras emociones, para que no nos generen un malestar. Eso suena muy bonito, pero es más difícil de lo que parece, ¿verdad? Es un proceso de ardua reflexión y de arduo esfuerzo para poder llevar a cabo ese desprendimiento de aquellas circunstancias que no están bajo nuestro control. Y también es un poco, como decimos los chicos, de ensayar, ¿verdad? De un tira y encoge. Poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo lidiar cada vez más con esto y cómo cada vez más desprendernos de aquello que no está en nuestras manos. Y de ahí en adelante hay otros consejos, como por ejemplo ser realista, ¿verdad? En el día a día a veces uno se genera metas, se generan expectativas muy altas, muy reales, y esto no es sano y esto no genera felicidad. En cambio, cuando tenemos metas y expectativas altamente posibles o plausibles, pues la felicidad está ahí al alcance de todos nosotros y se da de manera muy certera. Y más allá de esto, pues centrarnos en el presente, ¿verdad? Usualmente tenemos la tendencia a veces de estar pensando en cosas que ya pasaron y rumiarlas, darles vuelta, ¿verdad? Es importante centrarnos en el día de hoy, en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a hacer de ahora en adelante, y a partir de aquí vamos a poder gestar felicidad. Lo que ya pasó ya no estuvo en nuestro control, por ende, y no nos va a ayudar a tener felicidad. Y de ahí en adelante, en los últimos años se ha visto una tendencia en reconocer la importancia del optimismo como un factor asociado a la felicidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo importante, ¿verdad? El optimismo tiene dos versiones de sí mismo, una versión realista y una versión irreal, ¿verdad? Lo que se recomienda desde el punto de vista psicológico para poder ser feliz es ser optimista, ciertamente, pero siendo realista y generando esfuerzos dentro de ese optimismo. Y les pongo un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo tener una enfermedad y dentro de mi optimismo creo que todo va a salir bien y me dejo tomar el medicamento, porque todo va a salir bien. Y eso no me va a ayudar, ¿cierto? Entonces, el optimismo va a conllevar las ideas de bienestar, las ideas de que todo puede salir bien, pero también tiene que generar esfuerzo para que eso suceda. Y por ende me tomo el medicamento, por ende me esfuerzo o genero acciones para solucionar los problemas que tengo en el día a día, ¿verdad? Entonces, un consejo es ser optimista, pero ser realista dentro de ese optimismo. Es una necesidad importante para poder ser felices. Y para ir cerrando, yo creo que es importante, y más en esta época, valorar la felicidad y valorar nuestra red de apoyo, ¿verdad? Ya sean familia o amigos, compañeros y demás. Valorar esa felicidad, valorar esas personas que tenemos a nuestro alcance y todo aquello que nos genere un valor de
de tranquilidad, o genere positivismo en nuestra vida. Es importante valorarlo, agradecerlo y generar esfuerzos para compartir más en esa dinámica, en esos vínculos afectivos que son altamente importantes, significativos y que usualmente se traducen a la felicidad también en nuestro día a día. Claro que sí, Eduardo. Quiero recalcar algunos puntos importantísimos de la última intervención que has hecho. El tema del optimismo, el tema de cuando nos decidimos a ser felices, que en el fondo es una decisión que abarca 24 horas del día. Yo soy feliz y puedo serlo el día de hoy. Ya no puedo controlar lo de ayer, ¿verdad? Y no puedo controlar lo de mañana porque no sé qué va a pasar, ¿verdad? Entonces es importante, Eduardo, que acudamos al profesional adecuado o que acudamos a la ayuda adecuada para poder crecer. Y yo creo que en ese sentido el profesional idóneo son los psicólogos. Lo digo ampliamente en el sentido de que a veces vemos tanta felicidad en algunos contenidos en pseudociencias, ¿verdad? Y en el fondo, pues el abordaje es como muy efímero. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Sí, decidirnos a ser felices, pero buscar la ayuda en el profesional adecuado, que es el psicólogo. Eduardo. Ciertamente es importante, y me centro en esa palabra, en lo efímero que puede ser, ¿verdad? A veces esto de marketing o la imagen que nos venden, ¿verdad? Puede ser muy agradable, incluso puede ser hasta dañina, porque podemos creer que esa felicidad va a ser ampliamente duradera, que es exponencial, que no se puede cuantificar, ¿verdad? Porque uno ve a todo el mundo contento y feliz, hasta riendo y demás, y esa no es una realidad que vivimos los seres humanos tampoco. Entonces es importante ser realistas en ese proceso y buscar ayuda en aquellas personas que realmente tienen las capacidades o los conocimientos para hacerlo, para que el impacto de lo que estamos recibiendo sea beneficioso, sea duradero y sea perdurable, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos. A la larga no buscamos algo, como dice Eduardo, efímero, algo corto en un momento de tiempo, en el momento que estuvimos compartiendo, sino algo que perdure en el tiempo y que nos den herramientas para poder lidiar a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? En los años que vienen, en los meses que vienen, no solamente en este momento que estamos viviendo ahorita. Yo siempre he dicho que la psicología es esa profesión que se encarga de dar herramientas a la gente para que no tengan que buscarnos a nosotros nuevamente, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de darles a ustedes herramientas como personas para que logren lidiar con los problemas por los cuales nos buscan, ¿verdad? Sin tener que requerir otra vez buscarnos nuevamente. No es una relación que dure años, ni una relación que tenga que perdurar a lo largo de la vida, sino es un momento importante en nuestra vida, significativo, en donde yo aprendo de la ayuda de un profesional y a partir de ahí yo me desprendo de esa persona porque yo tengo que haber encontrado mis propias herramientas para poder lidiar con el problema. No es una relación de dependencia, y por eso es importante buscar profesionales altamente capacitados. Claro que sí. Estamos en el Centro Diurno El Tejar Virtual. Hoy conversamos con diferentes adultos mayores y con Eduardo Carrillo, psicólogo y gerontólogo, acerca del cuidado de nuestras emociones en esta época de Navidad. Eduardo, nos ganó el tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Un placer haber compartido con todos ustedes y ciertamente ya se nos fue. Duramos más de lo que yo me imaginé, la verdad, con esas preguntas. La verdad estaban muy buenas, los señores estaban con preguntas muy atinadas. Un placer haber compartido con todos y nos estamos viendo, yo creo que ya este próximo año que viene. Es correcto. Mientras tanto, ahí le dejamos el número de WhatsApp del Centro Diurno El Tejar, 85 35 34 80. Usted puede seguir en sintonía de los contenidos que realizamos a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube, pero también a través de nuestra página web www. Y ahí aparece en pantalla centrodiurnoeltejar.org. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.